Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. El día de hoy vamos a abrir Filipenses capítulo 1 desde el versículo 6. Voy a leer desde 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son los medios de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa
de vosotros. Hasta el versículo 24 he leído. Último lugar, el versículo 24 así dice, ¿no? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Significa que apóstol Pablo era como líder de la iglesia, más que obispo. Por esa razón, Dios había utilizado como apóstol el que podía predicar el evangelio en muchas ciudades, en muchos lugares. Al principio él llegó a la ciudad de Filipos. Mientras tanto que estaba predicando el evangelio, fue encarcelado, pero por causa de esa situación, él podía encontrar un guardia para predicar el evangelio. Desde aquel tiempo inició a establecer la reunión de los justos en la ciudad de Filipos. Esa es la iglesia. Después de pasar algunos días o algunos años, otra vez apóstol Pablo estaba visitando a los hermanos que habían recibido la salvación, recurriendo, visitando y compartiendo la palabra de Dios. Es decir, que Dios estaba dando este corazón para que apóstol Pablo caminara como si fuera padre. Por esa razón, en el libro de Corintios estaba diciendo, ¿no? En Cristo Jesús, como 10,000 personas que puedan enseñar entre los maestros, pero no hay mucho padre, así dice. Yo engendré a ustedes. Significa que para la iglesia de Corinto, apóstol Pablo era padre. Aunque nosotros podemos decir que Dios es Padre Celestial, pero para los hermanos de la iglesia de Corinto, apóstol Pablo era padre. Ya, imagínense, ¿no? En el corazón de apóstol Pablo estaba considerando que él era como padre para los miembros de la iglesia de Corinto. Pero entre los miembros de la iglesia de Corinto no consideraban a apóstol Pablo como si fuera sus padres. Por esa razón, llegando menosprecia al siervo de Dios. ¿Sabe qué? La carta que había escrito para la iglesia de Corinto, ¿con qué propósito? Primera de Corintios había enviado la carta por tener mucha división y discusión entre los hermanos. Ya busquemos esta palabra, Primera de Corintios. Así dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ellos decían así, el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas,
y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mientras tanto que estamos escudriñando esta palabra, en la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas. Imagínense, ¿no? ¿Quién quiere discutir contra la gente? ¿Quién quiere dividir con otro grupo? Hoy en día, ¿por qué está dividiendo entre muchas iglesias? No sé muy bien, yo nunca había participado de división de la iglesia, ¿no? Porque según mi caso, después de ser como evangelista, misionero y pastor, nunca había dividido. Durante 30 años estoy permaneciendo en Misión Buenas Nuevas. Pero ustedes ya conocen muy bien en el mundo por qué se dividen. Algún momento que estaba uniendo, participando junto, predicando el evangelio, pero un día entre los pastores se dividen y se pelean. Por esa razón tenía gran problema en la iglesia de Corinto. Pero ya veamos, apóstol Pablo, ¿cómo podía solucionar ese asunto de la iglesia de Corinto? No estaba hablando otra cosa, sino que él estaba hablando sobre esta palabra, como dice el versículo 8. Veamos. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ya, significa que ¿quién tiene que trabajar en una iglesia que está teniendo problemas, teniendo división, teniendo problemas de la iglesia? En aquel entonces, apóstol Pablo, solamente él estaba esperando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hasta último tiempo, hasta, como dice, hasta el fin os confirmará. El cual, ¿quién es el cual? Nuestro Señor Jesucristo, que confirmará de la vida de creencia de los hermanos de Corinto. Es decir que apóstol Pablo siempre, él estaba hablando. Aunque se ve problema de ser humano, ¿no? Se dividieron, se pelearon y discutieron, pero ¿quién es dueño? ¿Quién es el Señor? El cual es Jesucristo. Jesucristo nos salvó, Jesucristo nos rescató, Jesucristo nos llamó. Por eso, ¿cómo puede resolver el problema? Uno que cree que mi Señor, mi Salvador, perfeccionará en nuestra situación, en nuestra vida. Personalmente también puede aprovechar que Dios me perfeccionará y cuidará. Eso es la fe verdadera. Por esa razón, nosotros tenemos que observar esta palabra, ¿no? Filipenses capítulo 1, lo que estamos aprendiendo, cómo estaba hablando, el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya, por eso, ¿quién inició de hacer buenas obras en nuestra vida? ¿Cuál sería la buena obra? Iniciativo de buena obra de Jesucristo es dándonos perdón eterno y dándonos la justicia de Dios para nosotros después de ser perdonado de todos nuestros pecados, siendo justificados. Desde aquel tiempo puede contar. Antes de ser salvo, antes de ser justificado, antes de ser santificado, mientras tanto que estaba viviendo como pecador, no vale. Porque iniciativo de contar de lo que Jesucristo hace buena obra en nuestra vida, eso es, desde que Dios nos salvó. Por esa razón, nosotros tenemos que creer cada día, Dios me salvó. Por eso Dios es mi dueño y mi amo, mi Padre Celestial. Él me perfeccionará, Él me cuidará, Él me acompañará, Él me ayudará. En vez de procurar hacer alguna cosa para servir al Señor, de primero en nuestros corazones debería formar esta fe, esta creencia. ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño de nuestra vida? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo podrá perfeccionar a mi vida, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Así es. Y luego, esta palabra nos enseña claramente el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esta palabra, ¿no? Dos vocabularios quiero presentar ante ustedes. La defensa y luego y confirmación del Evangelio. Ya otra vez repito. En la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Por qué utiliza que defensa? También confirmación del Evangelio. ¿Por qué es necesario defender del Evangelio? Defensa como escudo. Significa que mucha gente, ¿no?, reclama. Ya, por ejemplo, nosotros hemos visto que Pedro estaba caminando sobre el mar. ¿Alguien vio? ¿Alguien tiene video? Creo que tiene video de lo que había hecho película, pero no estoy diciendo película, ¿no? Sino que actualmente, mientras tanto que caminaba Pedro sobre el mar, ¿ustedes vieron? En esa época no llevaba celular. Si tuviera celular, iba a grabar. Es cierto, ¿no? Y Andrés sacando su celular, grabando. Mi amigo, y Pedro está caminando. Un paso, dos pasos. No se cae. ¡Wow! Pero mientras tanto que él tenía gran miedo y se cayó. Y sumergiendo, ¡wow!, sacando fotos. Pero de repente Jesucristo, Pedro,
porque tuvo miedo. Sacando. ¿Ah? Si tuviera este video, por favor, envíeme por email. Pero nadie está teniendo. Pero nosotros cuando leemos esta palabra, ¿podemos creer o no? En mi corazón, sin duda, yo creo. Pedro algún momento estaba caminando. ¿Por qué? Jesucristo caminando sobre mar, Él le invitó, Pedro, camine. Y luego cuando hizo milagro, por medio de 5 panes de 2 pececillos, multiplicó por la oración. Ya comieron más de 5,000 personas y sobró 12 canastas. También vieron por su vista, por diferente de tiempo, ya no puede ver, tampoco hay video. Pero ¿cree o no cree? Cree. Por eso alguna persona, ¿no?, cree todo lo que está escrito en la Biblia. Ya, una cosa más. ¿Ustedes creen que Jesucristo había resucitado de su tumba? Sí, también yo creo. Entonces, al resucitar nuestro Señor Jesucristo, no solamente Él se resucitó, sino también Dios hizo resucitar todos los hombres del mundo. Por eso, según la palabra de Dios, dice que juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos, juntamente con Él estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice. Significa que alguna parte no alcanza de comprender, tampoco puede entender, por falta de comprensión, no puede tener la fe. Por eso nosotros podemos decir que somos justos. Alguna persona reclama, ¿usted no comete? ¿Quién existe que no comete? Pero ¿cómo puede decir que usted es justo? No por no cometer, sino que lo que está apareciendo a través de la sangre de Jesucristo me justificó, me hizo ser justo. Por eso, por la fe, yo puedo decir que yo soy justo. O sea, por ejemplo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, así dice, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así dice, por la desobediencia de uno, se refiere a Adán. Por medio de desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron constituidos pecadores. Así dice. No por pecado de toda la gente habían sido pecadores, sino que por la desobediencia de Adán. Eso es lo que quería decir. Así también, dice, así también. ¿Qué significa así también? Igual modo de lo que había sido. No depende de su obra, había sido pecador. Por eso así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No por su obra, sino de la obra de Jesucristo. Por la obediencia de uno, dice uno. Se refiere a Jesucristo. Por esa razón, yo digo, según el Evangelio dice que para ser justo, no por su obra,
sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Él hizo obediencia ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo? Él quitó el pecado del mundo. ¿Cómo sabemos que Él quitó nuestros pecados? Está escrito en la Biblia. San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice. Por eso yo acepto. Después de ser adoptado hijo de Dios, ya su identidad no es como pecador, sino que está siendo como justo. Por eso no se cambia identidad. ¿Sabe? Que antes de renacer, antes de ser salvo, siendo pecador. Eso es su identidad. Pero puede hacer buenas obras. Existe mucha gente que hace buenas obras, pero no se cambia su identidad. Por eso, para recibir el juicio eterno, no es que observando su obra, sino que de la identidad. ¿Había renacido o no renacido? ¿Había sido justo o había sido como pecador? Depende de identidad, recibirá el juicio eterno. Ya, busquemos una palabra más. Apocalipsis capítulo 2. El Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1, voy a leer. Así dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así dice. ¿Ya? Entre 7 iglesias que estaba tocando en Asia, 1, Efeso, 2, Esmirna, 3, Pérgamo, y 4, Tiatira, 5, Sardis, y luego 6, Filadelfia, y 5, Laodicea. Entonces, estaba tocando 7 iglesias de Asia. Jesucristo, cada iglesia estaba hablando sobre exhortación y también sobre comentario que había hecho bien. Por eso la iglesia de Éfeso estaba andando bien, sirviendo al Señor, pero últimamente Jesucristo, como decía, yo quiero exhortar algo. ¿Por qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros ya hemos aprendido el libro de Efesios, ¿no? Como estaba explicando sobre importancia de la iglesia. Por eso entre ellos amaban entre sí, amando al Señor, amando el Evangelio. Pero enfriado de sus corazones,
perdiendo sensibilidad, poco a poco alejado de Dios. Por eso perdió el primer amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesucristo, ¿cómo exhortó? El versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero De su lugar y no te hubieres arrepentido. Significa que después de ser justo, después de ser formado como grupo de miembros de Jesucristo, siendo la iglesia, cuando se pierde el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, se necesita arrepentirse o no. Es necesario. Se llama el arrepentimiento de lo que había perdido sensibilidad, de lo que había perdido del amor, de lo que había perdido el deseo de servir al Señor. Pero la identidad de lo que había sido justificado, santificado y perfeccionado, esa identidad no se cambia, porque si cambia la identidad, es decir que entonces una vez fue adoptado hijo de Jesucristo, no, adoptado hijo de Dios, pero por causa de su error se desconecta o rechaza, entonces esta persona ¿a dónde va? Después de ser adoptado hijo de Dios. Pero si tiene error, por causa de eso, va a meter directamente al infierno. No está escrito así, sino que eso es la exhortación para los justos, pero no quita la identidad. Por esa razón, la Biblia nos enseña la salvación eterna, porque la redención eterna es mismo que la salvación eterna, porque la salvación viene por la redención. ¿Quién tenía que hacer redención eterna? ¿Nosotros? Nosotros no tenemos capacidad nada para hacer redención eterna. Hasta sumo sacerdote Aarón nunca había hecho la redención eterna. Nunca podía. ¿Por qué? Para hacer la redención eterna tenía que tener 3 condiciones. Una es sumo sacerdote que tenía que establecer. Sumo sacerdote celestial es único. Se refiere a Jesucristo. También, ¿en dónde tiene que hacer la redención eterna? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, no de este planeta. Tercero, ¿qué sacrificio tenía que preparar? El sacrificio es el cordero que quitó el pecado del mundo. El cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Se refiere al cuerpo de Jesucristo que cargó todos nuestros pecados. Según Hebreos capítulo 9, el versículo 12, busquemos esta palabra, ¿no? Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, como dice, último, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, es decir que quitando el pecado del mundo, pasado, presente, futuro, de todos nuestros pecados, una sola vez para siempre había cancelado todo. Tenemos que preguntar a Jesucristo, Señor, ¿usted tenía capacidad para hacer la redención eterna por una sola vez? ¿Sí puede o no puede? Jesucristo, ¿cómo iba a responder?
¿Cómo no? Para hacer la redención eterna, yo vine al mundo del cielo. Yo quité el pecado del mundo. Por eso yo resucité. ¿Para qué? Para que toda la gente que sean justificados, santificados y perfeccionados. Por eso el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, así dice: en esa voluntad somos, como dice, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y acompaña más oración, como dice, hecha una vez para siempre, así dice. Esta palabra no es mi explicación, sino que eso es la palabra de Dios. Hecha una vez para siempre, santificación, para que nosotros seamos santificados. Alguno dice que yo no soy santificado. Algunos dicen que yo soy pecador. No hay problema. ¿Por qué? Crea. Confíe. Fuera de la Biblia. Yo no quiero impedir. Si alguno depende de uno que tenga libertad de creer, si quiere creer que yo soy pecador, hasta morir yo soy pecador, está bien. Pero yo tengo libertad para defender el evangelio. ¿Cómo dice? Una defensa. ¿Cómo yo tengo que defender? Defendiendo de la palabra de Dios. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para mí. Para todos los hombres del mundo, pero a los que solamente absorben esta palabra, a los que están aceptando la palabra, así sirve. Por la incredulidad, por la ignorancia, rechaza. ¡Ey, Señor! ¿Cómo puede ser para siempre? ¡Para siempre! ¡Para siempre! No, para siempre. No. Hasta hoy nomás, hasta hoy. ¿Así cree? Sí, yo creo hasta hoy. Ya está bien. Cuidado hasta hoy. Ya mañana si usted tenga error y pecado, será lanzado al infierno. ¿Así cree? Yo creo. Sí, que vaya bien, por favor. Ojalá que usted no sea así, ¿no? Por eso la identidad, ¿desde cuándo va a cambiar? Después de recibir perdón eterno por creer en la sangre de Jesucristo, que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo hecha una vez para siempre por su cuerpo, para que nosotros seamos santificados. El versículo 14, mismo capítulo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Ya, repitan conmigo todos. ¿Ya? Una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién? A fulano, a menguano, y otro, pero yo no soy perfecto. ¿De qué aprovecha esta palabra? Para mí no importa otra persona si no cree, pero yo creo que Jesucristo me hizo perfección para que yo sea perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué es la fe? La fe es que cree lo que había hecho el Salvador para nosotros. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Él hizo redención eterna. ¿Qué es lo que hizo más? Él hizo perfección para los que habían sido santificados. También Él hizo justificación y santificación para los que creen en la sangre de Jesucristo. También Dios nos da una promesa, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la promesa, se llama el nuevo pacto.
el versículo 18, como dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo dice? Ya repita conmigo, no hay más ofrenda por el pecado. Alguna persona está interpretando, no hay más ofrenda para ofrendar al Señor. No es así. No, esa ofrenda, diezmar, ofrenda es aparte, totalmente diferente. No hay más ofrenda por el pecado. Por el pecado ya no hay más ofrenda porque suficiente solamente por el cuerpo de Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso el valor de sangre de Jesucristo, suficiente, limpiando todos nuestros pecados una sola vez para siempre, creyendo, siendo justo. A veces puede alejar de Dios, a veces pierde sensibilidad, a veces puede tener error, pero tiene que arrepentirse de ese camino para regresar al Señor. Eso es, solamente eso, confesión, que Jesucristo había purificado todos nuestros pecados. Y luego Dios va a renovar su corazón, Dios va a dar fuerza nueva para que camine en el Evangelio. También vamos a observar Filipenses capítulo 1, el versículo 27, vamos a ver. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Significa que aunque apóstol Pablo, que está junto con los miembros de la iglesia de Filipenses, o que vaya, no importa, fuera de él, solamente tiene que marchar, vivir. Como dice, comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es? Es digno de ser como cristianos justos ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que echar? Número 1, hacia ampliar el reino de Dios, esparcir la justicia de Dios. Como igual que lo que había dicho, buscad de primero el reino de Dios, la justicia de Dios. ¿Saben qué? Sin tener maestro de la Biblia, no puede levantar muchos discípulos. Sin levantar discípulos, no puede ver muchos frutos. ¿Sabe qué? Pastor Uxuba hasta ahora está enseñando a los seminaristas. ¿En qué año estaba iniciando? Creo que desde como 1976 años. Entonces, ¿cuántos años está pasando? Más o menos como casi 50 años. Significa que Pastor Subán estaba enseñando constantemente la palabra de Dios a los seminaristas. Incluye mi vida también, ¿no? Hasta ahora
¿cuánta generación está ingresando en la escuela de teología Misión Buenas Nuevas? Casi 80 por ahí, ¿no? Pero mi caso era como 27 generaciones. Significa que 2 veces al año estaba convocando a los seminaristas. En aquel tiempo, ¿no?, al iniciar convocar a los seminaristas, estaban muy difícil de aguantar de vida. También Pastor Suba casi no había nada de recibir salario. Tampoco los seminaristas que vivían juntamente en la iglesia de Pastor Suba, no había muchos alimentos. Era muy difícil. A menudo estaba ayunando, apenas estaba comiendo como fideos, poco de arroz, etc. Por eso, para ganar dinero, si alguien quería ingresar al seminario, era una equivocación grande. Nadie quería ganar dinero por ingresar en el seminario, porque eran todos pobres. Pero siempre Pastor Suba estaba haciendo convocatoria a los que querían vivir por el Evangelio. Nunca había fallado ni una generación de convocatoria de seminario fallaba. Siempre Dios enviaba a la gente. Por esa razón, hasta ahora, ¿no?, los discípulos de Pastor Suba, ¿cuántos son entre los coreanos? Según mi punto de vista, ¿no?, uno de 500 pastores así fueron establecidos. Y también nosotros, cuando fuimos enviados al mundo, como yo había sido enviado a Bolivia, quedándome durante 3 años, empecé a establecer la escuela de teología, ¿no?, seminario. Desde aquel tiempo yo enseñé a los discípulos en mi iglesia. También yo estaba pastoreando en Paraguay, también estaba enseñando a los discípulos. Hoy en día, como misma forma, cada noche estoy enseñando la palabra de Dios. Ustedes son como si fueran mis discípulos. Es cierto, alumnos, la misma palabra, discípulos. Significa que están aprendiendo. Significa que apóstol Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Filipos: aunque yo estoy o no estoy, no importa, entre ustedes unánimes por la fe del Evangelio, marchando, predicando el Evangelio. Significa que nosotros también tenemos que marchar así. Número 1, tenemos que ser enseñados por alguien. Hoy en día, por la gracia de Dios, más de 4 meses estoy enseñando cada noche. Pero aumenta. El de hoy está apareciendo, ¿no?, participantes de este estudio bíblico pastoral. En total, 44 personas, solamente plataforma de Zoom. También hay otra persona que están escuchando por medio de transmisión de Facebook. Más de 300 personas. Significa que uno que aprende la palabra de Dios no puede calmar su corazón, sino que automáticamente puede predicar, presentar, explicar a otras personas. En aquel entonces Dios va a trabajar
en la vida de ustedes por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros ya, ¿con qué vocabulario estamos hablando? Defensa y, ¿cómo dice? Confirmación. Dos cosas, defendiendo. Alguien nos reclama porque ustedes dicen que son justos. Usted no comete. Nosotros fuimos justificados no por nuestra obra, sino de la gracia del Señor. Por eso estamos hablando sobre identidad. Es que somos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Además, cuando se equivoca, debería arrepentirse. Por ejemplo, algún momento que estaba viviendo solamente en el mundo, ¿no? Ganando dinero y quiere vivir para sí mismo, eso es uno de pecado. Pero ¿cómo soluciona? Tiene que regresar su corazón para que busque de primero el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Salvando las personas, uniendo la iglesia. Porque la iglesia bíblica es en el grupo de los salvos, justos. También, ¿qué es la justicia de Dios? El evangelio. Porque dentro del evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Significa que en el evangelio sí o sí tiene que aparecer la sangre de Jesucristo y la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Si alguien predica el evangelio pero no explica la redención eterna, no es el evangelio. Ese es fuera del evangelio. Que sea anatema, como igual que apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia. Que es diferente evangelio. No quiere tocar el tema de la redención eterna, la santificación, la justificación y la perfección de Jesucristo. No quiere tocar el tema de eso. Eso es diferente evangelio. Por eso nosotros tenemos que defender el evangelio y también tenemos que confirmar el evangelio para asegurar de nuestra fe. Ya últimamente nosotros podemos ver Filipenses capítulo 1, el versículo 29, así dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo dice? No solamente debería aprovechar, creer, alabar, sentir como orgullosos. Soy salvo, yo soy justo. No, padecer significa que sacrificando nuestra vida, también ofrendando al Señor, también invirtiendo nuestro tiempo para poder salvar las almas, para ampliar la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos ampliar la iglesia? Cada uno de ustedes, después de escuchar, después de aprender la palabra de Dios, tiene que intentar. Hoy en día por medio de internet puede predicar y también por medio de WhatsApp puede predicar personalmente. También a través de plataforma de Zoom también puede hacer estudio con las personas. Aunque le ves falta, se ve muy débil. Aunque no sabe muy bien, pero aproveche. Intente predicar el evangelio. Si le falta, tiene que investigar la palabra de Dios. Si alguien que tiene duda, también personalmente tiene que preguntar a mí. Yo voy a explicar, voy a apoyar
en el ministerio de cada uno de los pastores. El versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Significa que ya apóstol Pablo era líder de la iglesia, también era un ejemplo de lo que todos los miembros de la iglesia tenían que copiar de la vida de apóstol Pablo. Así es, ya terminamos, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque de primero nosotros podemos agradecer al Señor por haber dado la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era Salvador, también hizo la redención eterna. También nuestro Dios nos dio un nuevo pacto, una promesa, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque nosotros fuimos santificados, justificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, acá están muchos pastores, líderes cristianos que están esperando de su gracia y misericordia. Espero que el Señor manifieste en la vida de ellos para que ellos también puedan ser instrumentos del Señor, que prediquen el evangelio, la justicia de Dios, la salvación que viene por medio del perdón eterno. También desde el lunes en la mañana nosotros participaremos seminario bíblico escuchando de la predicación del pastor Ospa. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.